¿Cuál es un recuerdo inexplicable que tienes de tu infancia? 1 de 3. Todos los años en nuestra cabaña tengo un sueño. Me caigo al lago, es un sueño horrendo y me despierta con mucho terror. Más tarde, cuando ya era adulto, mis padres me revelaron que cuando era muy niño, unos vecinos habían mencionado que un hombre calvo, muy delgado y pálido, me había arrastrado jalándome de un pie hasta tirarme al lago y ahogarme. El hombre miraba sonriendo mientras mis vecinos corrían a ayudarme. Cuando se giraron, el hombre no estaba, ellos no recuerdan su rostro. Mi padre era el más joven de 11 niños. Eso significaba que yo tenía muchas tías y tíos. No los conocía todos cuando era niño, pero conocía a algunos. Sin embargo, siempre me dijeron que era imposible para mí haber conocido a una tía específica, porque ella murió hace mucho. Sin embargo, recordé haber conocido a esta tía en la casa de mis abuelos, cuando se celebraba el funeral de mi abuela. Yo era un niño pequeño, de 10 años, y asistieron muy pocos primos de mi edad. De hecho, mi presencia se vio como ofensiva para algunas tías y tíos porque la muerte no es para niños. Esto fue en 1979, así que había muy poco para ocupar mi tiempo. Comí comida, porque había mucha comida en la mesa. Me senté y escuché lo que decían los adultos, y rápidamente perdí la noción porque no entendí nada. Finalmente, mi padre se cansó de que me dijeran que no era bienvenido y me entregó una bolsa de autos de juguete y me envió a una habitación trasera, donde no podía verse ni escuchar nada de lo que los adultos decían. Jugué con los autos por un tiempo cuando entró una mujer. Ella dijo que era mi tía, porque era la hermana de mi padre y no porque estaba casada con ninguno de los hermanos de mi padre. Obviamente era mayor que mi padre, pero definitivamente quería jugar a autos conmigo, lo que me pareció muy extraño. No estaba vestida de negro como todos los demás, hablaba de manera divertida y tenía una pequeña cicatriz en forma de corazón en la mejilla. Nos divertimos jugando a los autos por un tiempo, ella empezó a llorar de pronto y a decirme que era un buen chico, que estaba feliz de tener un sobrino como yo y luego ella se fue. Todos insistieron durante décadas en que era imposible para mí haberla conocido y que estaba equivocado. También me advirtieron muchas veces que dejara de mencionarlo, dejara de mencionar su nombre y, sobre todo, que dejara de referirme a ella como mi tía o que implicara que era un hermano de mi padre o de cualquiera de sus otros hermanos. Luego de crecer, me revelaron la verdad. Esta hermana nació equivocada de alguna manera. Podría haber estado discapacitada en el desarrollo, tener parálisis cerebral, demonios, podría haber estado en el espectro del autismo. Pero en el momento en que ella era una niña, antes de los años 70, no reconocías a los niños con enfermedades mentales, eran más bien una desgracia de la familia o una obra de algún demonio. Fue, literalmente, encerrada en una habitación del ático, se alimentaba ahí y nunca habló con el resto, sus padres nunca la dejaron salir, ella tenía una cicatriz en forma de corazón en la mejilla y hablaba gracioso. Cuando todavía era una niña, pero aún no era adulta, la sacaron de la casa y la pusieron en un hogar especial, una bonita frase que significaba un manicomio, donde se quedó por el resto de su vida y murió de causas anormales. Cuando tenía 10 u 11 años, me desperté muy temprano en la mañana con alguien que conducía por el camino de entrada a nuestra casa. Estaba oscuro afuera, pero apenas miré por la ventana para ver a un hombre muy grande mirar por todas las ventanas de nuestro auto, inspeccionar nuestros macizos de flores y finalmente mirar por la ventana de mi habitación. Fingí estar dormido y cuando volví a mirar por la ventana, él estaba conduciendo hacia atrás fuera de nuestra entrada. Por la mañana, mencioné lo que vi a todos, pero nadie reconoció haber escuchado o visto nada, a pesar de que los faros del auto del hombre eran muy brillantes, como si los hubiese puesto a máximo brillo a propósito, y cerró las puertas de su automóvil con fuerza. Puedo recordar lo aterrador que fue verlo presionar su cara contra la ventana sobre mi cabeza y rezar para que no intentara romper la cerradura. Nadie me cree hasta el día de hoy. Juro que no fue un sueño, lo sé porque una vez que el hombre se fue, no fui capaz de dormir hasta el día siguiente. Siempre he creído que mis padres ese día sí me creyeron sobre lo que sucedió, tal vez ellos también lo vieron, pero no querían que viera su miedo y preocupación. Tal vez sabían quién era y era mejor no decírmelo.
Cuando era niño, tuve un compañero de clase que afirmó que era un vampiro. No le creí. Le dije que, si sus ojos brillaban en la oscuridad, eso probaría que era un vampiro. Entramos al baño y apagué la luz. Sus ojos brillaban en un color rojizo muy brillante y no había luz alguna para reflejarse en él. Me asustó muchísimo. Abrí la puerta, corrí afuera, subí a mi bicicleta y me alejé lo más que pude de mi casa. Cuando finalmente regresé a casa, el compañero de clase se había ido y mi padre estaba enojado porque abandoné a mi amigo. Pero ese compañero nunca volvió a clases. Mi familia y yo conducíamos a Bellorus, un campamento / playa para familias militares en Hawái. Miro perezosamente por la ventana y algo me llama la atención. A unos 10 metros de distancia, sobre una puerta de metal que conducía al bosque, había un pájaro enorme. Como 4 metros de altura masiva. Tenía un cuello largo, plumas marrones y patas largas muy gruesas. Me quedé boquiabierto y todavía estaba procesando lo que había visto cuando mi papá dijo, ¿qué demonios fue eso? Resulta que él también lo había visto, y ambos lo describimos de manera idéntica. Nadie más lo vio, y cuando nuestros cerebros se encontraron con nuestros ojos, ya era demasiado tarde para dar la vuelta. Siempre me arrepentiré de no dar la vuelta. Cuando volvimos más tarde en el día no había nada allí. Cuando le preguntamos a un guardia al respecto, se rió de nosotros. Después busqué en internet, y parecía que no podía encontrar nada. Al menos, nada que no se haya extinguido. Se veía increíblemente similar a una de las especies más grandes de moa, pero vivían en Nueva Zelanda a miles de kilómetros de distancia y desaparecieron hace cientos de años. Esto sucedió en 2009 y hasta el día de hoy me pregunto si vi un moa extinto. Realmente era gigante y no era ninguna estatua, estaba vivo. Recuerdo haberme acostado en la cama una noche, mirando por la ventana porque estaban cayendo muchos rayos. De repente, se puso aún más oscuro de lo que estaba y mi madre entró tranquilamente en mi habitación y dijo, «Deja de mirar por la ventana, cariño. Caerá un rayo». Luego se fue. 3 segundos después, cayó un rayo que destrozó mi ventana y parte del tejado. Una vez que cayó el rayo, mi madre volvió a entrar y me dijo que no le contase a mi padre, que ella llamaría para que reparen la ventana mañana y que, por ahora, duerma dentro de mis sábanas. Al día siguiente, tras ir a la escuela y volver, la ventana estaba reparada. Siempre le pregunto a mi madre sobre lo que pasó y esquiva la pregunta, mandándome a hacer algo y diciéndome que no hable del tema, tanto que sé que es algo que no debería de preguntar. Aparentemente, mi hermana y yo tuvimos el mismo sueño una noche, aterrador. Nos quedamos en una villa donde tuvimos que compartir una habitación y ambos nos despertamos de repente. La ventana corrediza estaba muy abierta, no podía haber sido el viento. Me di cuenta de que ella también estaba despierta y le dije que había tenido un mal sueño, y cuando comencé a describirlo, ella comenzó a hablar conmigo, describiendo el mismo sueño. En mi sueño, era una especie de criatura con cuernos y completamente oscura, no pude ver nada de ella salvo la silueta aún estando frente a mí. En el sueño de ella, esta criatura negra que parecía un toro tenía una piel brillante, escamosa y de aspecto de plástico, estaba parada en la ventana abierta con un extraño dispositivo mecánico, y de alguna manera disparó un proyectil contra la lámpara de la habitación. Cuando fuimos a revisar, la lámpara estaba rota. Nos metimos inmediatamente en nuestras sábanas, ninguno de nosotros quería levantarse y cerrar la ventana en caso de que la cosa estuviera realmente afuera, así que llamamos a nuestra madre y ella la cerró, nos tranquilizó de manera típica, etc. Durante meses hablamos sobre ese incidente. Nunca podría entender cómo ambos logramos tener el mismo sueño al mismo tiempo. Mi madre entró en mi habitación y me despertó para decirme que la mayoría de la población mundial iba a morir. Pasé el resto del día de manera normal, desayunando, yendo de compras con ella, yendo a un patio de juegos y luego cenando, aunque actuando bastante nervioso. Al día siguiente, trató de dejar en claro que lo que comenzó la mañana anterior no era cierto. Le pregunté si recordaba, pero ella me dijo que no.
Estoy seguro de que no fue un sueño, porque recordé el resto de lo que le sucedió el día anterior, solo para recibir su confirmación de que todo lo que recordaba era correcto, hasta lo tembloroso que estaba y lo molesto que estaba. Todo, excepto la parte en que la humanidad estaba al borde de la muerte.